Bueno, a continuación tengo el honor de presentar a nuestra conferencista de hoy, que es la doctora Alejandra Taborda Caro. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ella es geógrafa de la Universidad Nacional. Ella es magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su convenio con la UPTC, en la sede de Tunja. Ella es doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y está vinculada a la Universidad de Córdoba desde el año 2005 y nos ha colaborado en muchos estudios allá en conjunto con la doctora Raquel Pulgarín. De modo, doctora Alejandra, que es un honor saludarla y tenerla aquí con nosotros. Yo quiero reconocer que ese esfuerzo que lo hacen ustedes es por puro amor a la geografía y por ayudar a una entidad como la Sociedad Geográfica en el cumplimiento de su misión de compartir con todos los colombianos el conocimiento de una geografía, es decir, del conocimiento del territorio de nuestra nación. Bueno, como les decía, el título de la conferencia es Temas emergentes en la didáctica temas emergentes en las reflexiones de siempre en la didáctica de la geografía. De modo, bienvenida, doctora Alejandra. Muchas gracias. Y adelante con su conferencia. Bueno, muchas gracias. Estamos ya compartiendo Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Geográfica de Colombia, a Augusto Bamón, al coronel, a Raquel Pulgarín, bueno, y especialmente a mis estudiantes, que son los que finalmente me hacen pensar todo este tipo de reflexiones. Yo, además de lo que acaban de denunciar de mi vida académica, creo que lo que siempre me ha honrado ha sido ser maestra normalista. Ser maestra normalista hace que uno el oficio lo ejerza más como profesión, por vocación y por afecto. El normalista siempre tiene unas conexiones muy íntimas y muy afectivas con su profesión. Eso es algo fundamental. Bueno, yo he llamado a esta conferencia, así como ustedes la han observado, temas emergentes y reflexiones de siempre en la didáctica de la geografía, apuntes para un campo en construcción. Entonces, el tema en general va aquí, vamos a presentar cómo es que lo vamos a organizar. El tema está organizado sobre cuál didáctica, sobre cuál enseñanza. Es una discusión que creí necesaria hacer sobre en qué didáctica me voy a parar yo para hacer la presentación y la reflexión que voy a compartir con ustedes. El siguiente campo de trabajo va a ser la metódica de siempre, desde una historia por considerar. Es un trabajo arriesgado dentro de la didáctica y especialmente dentro de la didáctica de la geografía. El concepto de historia no está muy desarrollado. Pareciera que la didáctica fuera una disciplina sin historia. El campo de formación de la didáctica, la geografía, en qué momento esa didáctica se fue conformando y se configuró como didáctica la geografía, especialmente, digamos, de una manera muy general. Para Colombia, algunas puntaditas quiero dejar. Y finalmente, los temas emergentes. Los temas emergentes son esos temas gruesos que estoy observando yo hoy, en los que la didáctica de la geografía está trabajando con mucha fuerza. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es como un recorrido muy interesante de atrás hacia adelante, pero también de adelante hacia atrás. Vamos a mirar entonces cuáles son esos temas que permanecen en el tiempo dentro de la enseñanza de la geografía y cuáles han aparecido y por qué han aparecido. Es de esa naturaleza el trabajo que quiero compartir con ustedes. Muy bien. Entonces, en esta primera parte,
que quiero mirar con ustedes es de un corte más conceptual, y me pareció como importante hacerlo, que tiene que ver primero con entender que hay una situación de enseñanza, que no va a parar yo en una situación de enseñanza que tiene que ver con todo lo que sucedió con la geografía escolar antes de los años 60. No teníamos todavía la denominación didáctica, lo que teníamos era la denominación enseñanza. Entonces, en esa denominación enseñanza me quiero preocupar, por mirar cómo se accede al conocimiento, cuáles son las claves de los saberes, la secuenciación del acto de enseñar. Esos son temas que siempre han estado desde la construcción misma de la didáctica, porque son temas también muy comenianos. Y hay un tema que lo quiero no meter completamente dentro de esta reflexión para no pensar que la enseñanza es metódica. Entonces, hay un tema que es metódico, y en ese tema metódico me voy a referir a la planeación sistémica de la geografía, a los horarios, a los espacios, al material. Y además, quisiera yo trabajar también lo que es dentro de la enseñanza educadora. La enseñanza educadora que está fuertemente ligada con procesos históricos, sociales y culturales. Es decir, ustedes están observando que voy a entregar un concepto de didáctica muy amplio, que es un concepto que tiene que ver con el acceso al conocimiento, que tiene que ver con la formación y especialmente con la formación. Dentro de esa mirada de la enseñanza, quiero trabajar el ser en sí y para sí, porque pienso yo que la situación de la enseñanza nos debe llevar a procesos de libertad y de conciencia. Entonces, en ese sentido, esa enseñanza de la que me quiero referir más adelante también tiene que ver con una mirada a la profesionalización del que enseña. Entonces, ¿quién enseñaba? ¿Quién enseñaba geografía? Que mira, entonces, finalmente, en este andamiaje conceptual, es sobre este andamiaje conceptual que voy a hacer la mirada que les voy a entregar en este momento sobre los temas que perduraron siempre dentro de la geografía, que han perdurado. Hay unas preguntas que son vitales de hacer, y que son las preguntas siempre presentes de la enseñanza. Y no siempre es la pregunta por el cómo. La pregunta por el cómo, que son los métodos, no es la única pregunta que está dentro de la enseñanza. ¿Quién? ¿Quién enseña? ¿Por parte de quién? La persona que enseña. ¿Quién enseña? Esos contenidos educativos, formativos. ¿Con qué enseña? Los medios, las formas. ¿Para qué enseña? Esas metas de aprendizaje. ¿Y cómo y para qué evaluar? Que ese tema de cómo y para qué evaluar no va a ser, la mirada fuerte que voy a entregar a continuación. Eso es el paradigma investigativo en el que se para también esta mirada tiene que ver con un estudio arqueológico de la didáctica, un estudio más de corte Foucaultiano, pero también he tomado algunas miradas de la investigación interpretativa, de la didáctica interpretativa, que es la didáctica simbólica en la enseñanza, que tiene dos gruesos ahí. Uno que está dirigido al significado de las acciones humanas, y el otro que enuncia que transformando la conciencia de los docentes, ellos transforman su práctica. Entonces, dentro de estas miradas es que finalmente entonces voy a decirles a ustedes que vamos a trabajar entonces muchos elementos de didácticas generales para aterrizar fundamentalmente en cómo se va construyendo una didáctica específica, que es la didáctica de la geografía. Muy bien, pero sí también voy a hacer dos advertencias que para mí fueron fundamentales cuando hice este recorrido. Este recorrido que les voy a entregar a ustedes hace parte de mi tesis doctoral. Es una tesis que miró la invisibilidad de la geografía escolar en Colombia. Y es una tesis que recogió más o menos, porque esa es la naturaleza de la tesis arqueológica, unos 4.000 documentos. Tuve que revisarlos, mirarlos muchísimo de la sociedad geográfica, buena parte de la sociedad geográfica de comienzos del siglo pasado. Y de todos esos documentos, yo no había hecho un ejercicio que es el que voy a hacer ahora, que recoge
esos documentos lo que tenía que ver específicamente con la enseñanza. Entonces, les voy a contar algo, y es que ese ejercicio me ha hecho, se lo decía yo a un estudiante, colega estudiante mío anoche, me hizo tan feliz hacer ese ejercicio, fue muy placentero buscar en todos esos documentos los procesos de enseñanza, y ya van a ver por qué. Pero yo sí tengo una advertencia, que es importante tenerla siempre que uno hace trabajos de esta naturaleza. Lo primero es que cuando usted hace trabajos de didáctica va a encontrar que en el mundo anglosajón no es muy usual la palabra didáctica, sino que allá se mueve más, y a veces lo didáctico pareciera que se confundiera con lo curricular. Entonces eso es una advertencia, porque uno a veces, y sobre todo para ciertas épocas, uno no puede hablar de didáctica para todo el tiempo, para la didáctica de la geografía especialmente, y es muy importante mirar que cuando uno recurre a autores anglosajones, el concepto de didáctica de la geografía tiene unas connotaciones diferentes. Lo otro importante, y es que hay un giro muy, pero muy fuerte en la enseñanza y en la didáctica de la geografía, y especialmente la enseñanza de la geografía, cuando entra todos los procesos de tecnología de la enseñanza, en los años 60 más o menos, que tuvo un fuerte cambio. Entonces, en esa época, la tradición alemana, que era la tradición de la formación, cambió, porque ya la formación no podía ser cuantificada. Entonces, al no poder ser cuantificada la formación, el concepto de formación se fue un poco desdibujando, y quedó una didáctica más tecnicista y una didáctica más preocupada por los temas más propiamente metódicos, por decirlo así. Entonces hay que mirar todo este tipo de archivos y todos estos documentos con estas observaciones. Entonces vamos a mirar esa metódica de siempre, desde una mirada histórica, que es fundamental. Entonces yo voy a iniciar, y por donde inicio voy a terminar, se van a fijar. Voy a iniciar por la pregunta geográfica en el siglo XIX. Y se encuentra esa pregunta geográfica fundamentalmente en los manuales escolares. Y tal vez lo que uno va encontrando también es que esos primeros manuales escolares, aquí yo tengo el Compendio de Geografía del Departamento de Antioquia de 1843, y encuentro un consejo de instrucción para primaria de 1875. En ambos documentos encontré, en uno encontré esta descripción de la manera en que se enseñaba la geografía, y en el otro por qué se enseñaba así. Entonces, lo primero que hay que decir es que estas primeras enseñanzas de la geografía en el país eran una fuerte tradición de Pestalozzi. Entonces, en esa tradición de Pestalozzi habían unas características fundamentales, y es que bajo estos preceptos el niño tenía que al niño tenía que desarrollársele la intuición, que representa la realidad, la comparación, que es un ejercicio más de corte cognitivo, un ejercicio memonómico, para fijar la memoria, pero no era solo memoria. Siempre se le acusó a la geografía de ser muy memorística, pero cuando uno va mirando con detalle y en cuidado, no fue así siempre. Una geografía demostrativa, una geografía lógica y una geografía de corte etimológico. De tal manera que en esos primeros textos ustedes encuentran en esos manuales encuentran que entran con la pregunta. Entonces dice, el profesor pregunta qué es la geografía. El niño debería contestar, es la descripción física y política de la Tierra, pero no es así tan sencillo. Resulta que mirando con detalle, lo que estaba pasando en este momento era que había un ejercicio casi que mayéutico. El profesor sí preguntaba qué era la geografía, pero el profesor hace un ejercicio a través de varias preguntas. Esta era la primera pregunta, para que el niño a través de respuestas se fuera acercando a lo que el profesor consideraba si era real, que era la geografía. En algún momento seguramente ese ejercicio pasó a serlo es solamente memorístico, pero la naturaleza de este ejercicio era un ejercicio de corte más mayéutico. Entonces, eso era clave. La pregunta geográfica es la pregunta, y es con la que comenzaba casi siempre buena parte de estos manuales. Muy bien.
Esta pregunta de Pestalozzi tenía que venía también de toda esa tradición de Pestalozzi, de sus cartas sobre la educación, tenía otra característica especial y se recomendaba en esa época que se dibujara y el dibujo era fundamental. El dibujo y la elaboración de mapas y de mapas elaborados por los niños, que no siempre eran calcados, sino eran mapas llevados a la hoja del cuaderno después de observar el calco del mapa elaborado por el profesor en el tablero. Por muchos años la tradición cartográfica le pedía al maestro que aprendiera a hacer el mapa a pulso, el mapa de Colombia especialmente, lo llevara al tablero y el niño hiciera su ejercicio. Porque había una vieja tradición donde decía que el aprendizaje a través del dibujo y el modelado en la geografía era fundamental. Muy bien. Y esa tradición es también una tradición que venía desde toda esa vieja corriente de Comenio, que se recomendaba que en la didáctica magna se aprendía, según Comenio, se debía aprender la geografía conociendo el monte, conociendo el río, conociendo la aldea, conociendo la ciudad. Había también una especie de secuencialidad en cómo debía conocerse esa geografía, pero sobre todo, siempre se debía conocer la geografía desde su lugar cercano. O sea, no era posible entender la geografía si no se entendía lo que estaba más cerca y lo que el niño percibía. Ese es otro elemento fundamental de esa primera formación. Y lo segundo, que es pero muy importante, entonces es la representación cartográfica. Esa representación cartográfica era muy especial, cómo se aprendía esas primeras maneras de enseñarse la cartografía. Entonces, mire, las primeras formas de esa enseñanza se exigía que se ubicara y se localizara en el mapa en un proceso sistémico. No era que se localizara y se ubicara sin que antes se orientase. Entonces, el niño se tenía que aprender a orientar, pero el niño orientado debía ubicar, pero el niño orientado ubicaba y localizaba. Eso era fundamental. Y tal vez es una tradición que pensaría yo que está todavía por mirarse y revisarse porque sigue siendo, me parece que válida. Los mapas entonces de la época se realizaban con un papel que llamaban amarillo, papeles amarillentos con tinta, y se utilizaba, además de la imagen del profesor que realizaba su mapa, también el calco del mapa. Pero habían unos papeles y toda una tradición, era toda una tradición el mapa dentro de la enseñanza didáctica de la escuela. Pero lo que era fantástico, déjenme decirle, fantástico, era la manera en que se organizaban en el siglo XIX, terminando el siglo XIX, cómo se organizaban los salones para aprender la secuenciación cartográfica. Ustedes están observando, esto es un salón en Chile y este es otro salón que está desocupado. Lo tomé de un salón español, uno chileno. En Colombia encontré pues la descripción de los salones, pero no la fotografía. Van a observar entonces en el primer salón de abajo que los estudiantes están en 3 acciones diferentes. Unos están en un mapa ubicando todo lo que son cordilleras y relieves, y el mapa se ve en relieve porque lo han hecho a través de materiales como acerrín, utilizaban arena y todo tipo de curbones y pegantes. Más adelante van a observar ustedes un mapa donde ya están haciendo una especie de cartografía temática. Hay 4 estudiantes, cada uno pasando por los mapas gigantes, y después llegaban cada uno a sus diferentes pupitres, cada uno con su mapa, para pensarse en términos de lo humano que estaba pasando con esos mapas. Y cada uno hacía su representación. Al lado ustedes ven entonces el mapa gigante, y era fundamental la enseñanza de la geografía con el globo terráqueo. Y ustedes ven los globos terráqueos porque no era posible que el niño en esta vieja tradición de la geografía entendiera las coordenadas geográficas a través de un plano en el manual
el profesor no podía explicar a través del plano las coordenadas geográficas y siempre lo hizo a través del globo. Esa era una vieja tradición, pero también algo que siempre estuvo presente y que hoy sigue siendo fundamental es que la geografía escolar trabajaba con el concepto de educación. Entonces no era solamente para la geografía escolar el problema de los mapas, ni el problema de las preguntas, ni el problema de la representación, era el problema de la formación, que era también educativo. Entonces, en algunos textos aparece esta descripción. Se debe excluir la memorización mecánica y el abuso por medio de los castigos, y se debe inducir la formación integral física, intelectual y moral del niño. Eso ha aparecido en un texto de geografía que es este mismo texto de Cumber del 1879. El dibujo también fue fundamental. Aparte de la representación del mapa, además de las preguntas, el dibujo sensorial, lo llaman el dibujo sensorial. Este dibujo era un dibujo que apareció, antes que aparecieran las fotografías en los textos escolares, aparecieron los dibujos, y en muchos textos escolares eran también los dibujos que hacían los maestros. Entonces, los dibujos eran fundamentales porque representaban de una manera realista las observaciones que los niños hacían del paisaje. En ese sentido, entonces, los textos después del 79 se fueron llenando, como este texto de Cumber, donde está la bahía de Panamá, un texto colombiano, todavía Colombia era de Panamá, ahí está ese dibujo hecho para el texto. Los contenidos son fundamentales de observar en esos cambios de la geografía escolar. En un primer momento, los contenidos gruesos de la geografía escolar fueron las fronteras. El país estaba definiendo hasta dónde llegaba Colombia, hasta dónde llegaba cada departamento. Se estaba reorganizando y el texto escolar era el que reorganizaba el país. Les voy a contar que hay muchos textos de Popayán donde ustedes observan que el ordenamiento territorial de Popayán en el siglo XIX, comenzando el XX, se hacía con el texto escolar. Después de las fronteras había que articular el país, y la articulación del país se hacía a través de los ríos y de las montañas. Entonces el texto dejó de darle fuerza a las fronteras para darle fuerza a los ríos y a las montañas. Muy bien. En Cortázar, ya en 1920, ya va iniciando el siglo XX, encuentran ustedes que hay un tema fundamental y es un tema de siempre, que es el tema del territorio. Entonces en Cortázar dice el texto: no hay patria sin territorio, ni territorio sin patria. El territorio ocupa Colombia, es nuestra patria. Y se concibe el territorio para estudiarlo como cierto de la geografía nacional. Entonces dice, lo más importante de la escuela primaria es Dios y patria. La imaginación es importante. Entonces en este texto de Cortázar hay algo bellísimo. Miren ese dibujo de un niño que no es de la época, por supuesto, pero quise recrearlo porque apareció una cosa que me pareció realmente bella en estos textos, que decía: por favor, profesor, para evitar la absoluta memorización de la geografía, inculque la imaginación, y para inculcar la imaginación geográfica, dé cuenta del dibujo en el niño. Oriente el dibujo en el niño, los paisajes del terruño, y se incentivarán sentimientos de apego, decía Cortázar. Si el niño dibuja su terruño, las excursiones geográficas, tema de todos los tiempos, tema de ahora, salidas de campo, fueron y permanecieron desde siempre y han estado ahí con todo tipo de denominaciones. Hoy también tiene otras denominaciones. En 1936, en estas excursiones, excursiones de campo, ustedes van a ver, aquí tengo una pista de esas excursiones de 1920 que eran nutriditas. Miren lo que en cuarto y quinto año de primaria los niños en 1920, es una lista que apenas traje un pedacito. En una escuela industrial estaban haciendo con su clase de geografía y de técnica. Entonces hacían juntas. Hay una parte de esas visitas que ustedes, hay ida a los establos, ida a las haciendas, pero hay una ida que me pareció fantástica. Se llama
Agosto 14 de 1920, los niños van a la punta de Suba a ver las inundaciones provocadas por el río Bogotá, pero lo que van a ver es la lucha contra el agua, es la lucha contra el agua. Entonces me parece que ahí hay un trabajo sistemático y permanente de la geografía por las excursiones. Pero hay un trabajo que siempre me gustó mucho, que es el trabajo de todos los hermanos lasallistas y de la producción que hicieron siendo ellos de la Sociedad Geográfica en sus textos. Los textos lasallistas estuvieron en el país durante 30, el hermano Justo Ramón fue uno de ellos, pero yo encontré aquí en un texto ese libro de geografía de Posadas de Cundinamarca de 1960, donde el hermano Sebastián Félix de la Sociedad Geográfica sacó un libro de Cundinamarca y en el libro está una descripción de una salida de campo que hizo con los niños, de un pedacito. La vía para trasladarse a Bogotá-Girardot por Fusagasugá es la carretera del sur, que mide 63 kilómetros. La primera parte de la vía sigue la planicie de la Sabana, se acerca a Bosa, pasa por Soacha y por el caserío de Cibaté. Hemos visto con los infantes el rincón de la Sabana, donde se han agrupado varios asilos sostenidos por la caridad cristiana. Lo que deja ver este texto entonces es que al texto escolar llegaban y las descripciones que hacían los niños con su maestro. Eso es fantástico, no he visto hoy en textos contemporáneos ese tipo de ejercicio tan especial. Bueno, muy bien. Después de 1960, estos son los temas, seguramente otros temas son importantes. Yo tomé estos para esta charla porque son los que a mi manera de ver y dentro de este archivo que estuve trabajando, los encontré con mayor recurrencia y fuerza. Entonces, la pregunta interesante en este momento es, ¿en qué momento apareció lo que hoy ya denominamos la didáctica de la geografía? Ese recorrido se lo hice de manera sistemática a través de un sinnúmero de documentos. Voy, por ejemplo, a decirles que revisando bibliografías de la UNESCO y de muchos lugares, yo encontré que, por ejemplo, en España y Portugal, aquí tengo libros de Casa Torres, de Castro Constancio, de Chico Reyo, y tendría aquí unos 50 libros entre 1950 y 60, y solo un libro de esos tiene la palabra didáctica. Un libro de Plans Pedro que dice el sentido y el método de la enseñanza de la geografía, notas didácticas. Los demás libros hablan de enseñanza de la geografía. En Italia, por ejemplo, en Italia solamente encuentro en esa época 2 textos, aquí tengo como 60. En Francia, una muy fuerte de estos trabajos, en esa época hasta el 60 solamente encontré uno. Y en América Latina, buena parte de América Latina tal vez en Brasil encontré un poquito más la palabra didáctica ligada a la enseñanza. Pero en fin, de ese trabajo fuerte de mirar por diferentes partes del mundo, el concepto de didáctica va apareciendo hasta los años 70. O sea que vamos a configurar un campo que se llama didáctica de la geografía, según este archivo documental que tengo en mis manos, de 1970 para arriba. Entonces, pero el primer gran punto, pienso yo, no muy estudiado, fue el Seminario Internacional de Montreal. En ese seminario de Montreal, entonces, ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, hay que reconfigurar el mundo y entonces le dicen a la geografía escolar, por favor, ingrese la geografía económica, ingrese la categoría mundo. El mundo acaba de pasar una guerra y nosotros no podemos estar pensándonos más en categorías muy locales, entonces hay que entrar la categoría mundo y entonces los textos de geografía ingresan con fuerza todo lo que tiene que ver con los continentes. El continente no está tan fuerte, la categoría continente se hace muy fuerte después de los 60. Y vuelve y aparece, que eso es fantástico, el valor educativo de la geografía. Entonces, el diseño con la imaginación y la memoria, hay que desarrollar el espíritu geográfico que tiene que
ver con la curiosidad. Y aparece algo que también fue muy importante, y es cómo se enseña en secuencia de geografía, que de 5 a 11 años, en las observaciones meteorológicas. Hay que ser intelectual, no vivencial. El chico y el niño tiene que respirar el aire, mirar las nubes, clasificar los paisajes. Y yo me acordaba leyendo mi viejo maestro Joaquín Molar, pintar los ríos, designar las partes. Ahora, esto hace parte de toda una vieja tradición, de una nueva tradición que también es vieja, fíjese, que es de toda la psicología cognitiva y de toda la psicología del aprendizaje. Entonces, enseñar a dudar entra como fundamental en esta época. Enseñar a dudar, no solamente enseñar a preguntar, no solamente que respondan las preguntas, sino la geografía entra en un proceso muy importante que era enseñar a dudar. Los métodos de enseñanza, entonces, comienzo los 80, entonces son textos que tienen la siguiente primero puede hacer una doble. Aquí en este momento la categoría territorio había sido muy fuerte por aquello de las fronteras, por aquello de articular el país. Entonces, siempre la categoría paisaje moroso. Nos está molestando el sonido. Les ofrecemos disculpas. Doctora, disculpe, es que hemos tenido en los últimos minutos problemas de sonido. Por favor, habilite su micrófono. ¿Está bien? ¿Así? Ya, sí, ya. Oye bien, se oye bien. Y ¿Hasta dónde escucharon, perdón? ¿Hasta dónde escucharon? Un segundo nomás, antes. Sí, y por favor vuelva a compartir pantalla porque se dejó de compartir pantalla. Ok, muy bien. Problemas técnicos, vamos a solucionarlos de inmediato. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? Ya va a empezar a compartir, sí señora. ¿Sí? Un segundo, por favor. Es que parece que la conexión está lenta. ¿En qué parte quedamos? Podríamos, del campo de la didáctica, y en esa configuración, ok, en esa configuración del campo de la didáctica yo venía explicando anteriormente, entonces que la configuración del campo se debió a cuenta No, doctora, disculpe. Disculpe, doctora, no le estamos escuchando, qué pena. Teníamos preguntas de valor educativo, teníamos unos intereses educativos, la enseñanza de los continentes fundamental, la categoría del mundo y de todos metidos en el mundo. Pues también No, debe ser por el tiempo atmosférico, será, pero no oímos. Doctora, no le escuchamos, disculpe, qué pena, no le hemos escuchado los últimos 2 minutos. Doctora, si quiere, por favor, deshabilite su cámara para que le dé mayor velocidad a la conexión.
Les ofrecemos disculpas, por favor. Un segundo, estamos tratando de retomar la conexión con la doctora Alejandra Taborda. Doctora, por favor, habilite su micrófono. Nuevamente, ¿sí? Sí, nuevamente, por Disculpe. favor, ya. Muy bien. ¿Ya estamos nuevamente? Bueno. Sí, Señora, sí, señora. Bueno, estamos entonces nuevamente. Disculpen ustedes estas, Devolvamos esta- a la diapositiva anterior. esta, ¿sí? Sí, por favor. Muy bien. Entonces explicaba yo nuevamente que la configuración como campo ya didáctico, que se denominará geografía didáctica, la geografía, va uno entendiendo esa mutación con el Seminario Internacional de Montreal de la UNESCO, donde da unas indicaciones a nivel global para la enseñanza de la geografía, y entonces dice que ella fundamentalmente tiene un interés educativo. Entonces, y que había que enseñar la geografía económica porque pasando la Segunda Guerra Mundial el mundo había quedado en una gran catástrofe, la geografía escolar tenía que hacer parte de la resolución de esos problemas y debía entrar con fuerza esa geografía económica, debía entrar la perspectiva de futuro y la categoría mundo. La categoría mundo se hizo muy usual con el ingreso de los continentes, la idea de continente en los textos y en la enseñanza de la geografía. Ese valor educativo entonces se desarrollaba con la observación, con la imaginación y con la formación del espíritu geográfico que fundamentalmente en este momento tenía que ver con la curiosidad. Entonces, también apareció algo que más adelante pareciera que pareciera ser logro de la geografía constructivista o de la psicología educativa, pero la geografía lo trabajó y era pensarse cómo se enseñaba a través de diferentes épocas escolares y de los niños y de edad de los niños. Entonces, en esos manuales de la época se decía que de 5 a 11 años se debía enseñar sobre todo observaciones meteorológicas y geografía descriptiva. De 8 a 9 años, todavía el niño, el chico no es intelectual, entonces la geografía es vivencial. Respire aire, mire las nubes, clasifique los paisajes. Después de los 12 años, sí tiene razonamiento científico. Entonces, todo este proceso era fundamental porque lo que se le estaba recomendando a los maestros era que enseñara a dudar, no que enseñara a responder preguntas solamente, sino que fundamentalmente el proceso geográfico tenía que empezar a desarrollar la duda. Entonces, los métodos de enseñanza se dividían en dos, en la observación directa, que era la observación de todo lo que el niño tiene alrededor, lo que la vista le alcanza, hasta donde la vista le alcanza a llegar, y después lleva esa descripción al cuaderno. Es la interpretación de todo lo que ha anotado. Por eso aparecen entonces las observaciones indirectas, después de la observación directa, y habían unos métodos que era el litescopio, el proyector de diapositivas, el proyector cinematográfico y las preguntas sobre la película. Es decir, la pregunta sigue permanente. Ya estamos sobre los 60 y cómo hacer preguntas era fundamental dentro de eso que se empezó a configurar como didáctica en la geografía. Luego los materiales didácticos que debían de desarrollar los niños eran los croquis, y después del croquis podría ya hacerse el plano, pero un plano sin croquis no era posible. Y en el cuaderno, mire esto tan interesante, en el cuaderno solamente deberían haber trabajos escritos prácticos, hacer resúmenes y complementos. Entonces seguía el globo, seguía el mapa mural, o sea, el mapa hecho en la pared del colegio, y los instrumentos de medición, pero fundamentalmente maestro de geografía que se respetara tenía su colección de rocas para la enseñanza. Este es un croquis, mira cómo se hacía el croquis, se tomaba la fotografía y después de la fotografía se elaboraba una especie de transcripción de la fotografía donde el niño debía localizar los fondos del valle, las terrazas aluviales, es decir, este croquis que tenía que ver entonces más con interpretación geográfica se hizo muy usual. Pero hay algo que sí se conoce muy poco y que fue de la época y era el salón para la clase de geografía. El salón de la clase de geografía diseñado en su momento, mire todo lo que tenía. Mesa del profesor y armario para los mapas.
tenía armarios, pizarra, luz, pantalla translúcida, que es la que ven al lado para que los niños calcaran los mapas, un depósito de agua con cajón de arena, greda y arcilla para hacer los modelados, vitrina para las colecciones y una biblioteca y una mesa de calcar de 90 centímetros de alto y de mapas. Eso se lo inventó el profesor y la escuela para la enseñanza de la geografía. Mire todo lo que producía y produce la escuela. Entonces ya en los 80 tenemos el libro, yo creo que clásico. Yo pienso que es uno de esos textos, además de la UNESCO, gruesos que comienzan a perfilarse como didáctica de la geografía, y es el texto de Patrick Bailey, con el que muchos tuvo toda una generación de casi 10 años, y en ese texto entonces la pregunta específica del geógrafo en su enseñanza es ¿por qué aquí? La localización se hizo muy fuerte porque empezó la transposición didáctica, de ahí en adelante los 80 para arriba, entonces ya no era tanto recoger toda esa tradición de la enseñanza de la geografía, sino cómo se recogía lo que la geografía como disciplina estaba fabricando para llevarla por efectos de transposición a la escuela, mucho más fuerte en esta época. Entonces todos los modelos de localización, la geografía de la percepción, todo esto fue entrando, y especialmente ingresa el tema ambiental. El tema ambiental se empieza a perfilar muy fuerte dentro de la geografía. Y adicionalmente entonces hago yo este esquema que puede ilustrar un poco de esos intereses del momento en las didácticas, porque además estaba entrando la didáctica crítica a la geografía, y por ahí también fue llegando a la geografía escolar, que ya se denominaba didáctica de la geografía. Por eso el tema fuerte es el tema ético y el tema de la pobreza. Empiezan a entrar entonces los temas de localización en relación a temas de vivienda, de asentamientos. Entonces el niño tenía que explicar por qué su vivienda estaba ahí, por qué su papá trabajaba donde trabajaba, el lugar donde trabajaba. La pregunta ya no es tanto la pregunta que hacía el maestro, sino se comienzan a perfilar las preguntas que son las preguntas del examen público y de los currículos prescritos, las preguntas que se hacían para los grandes exámenes. Aparece entonces una cosa interesantísima y que hizo tradición en la enseñanza de la didáctica de la geografía, y es entender la geografía física como un proceso. No se enseña la climatología aparte, no se enseña la geomorfología aparte, ni la biogeografía. Es todo un proceso, es una sola geografía física, que además en este momento se le estaba pidiendo que se articulara con esas geografías humanas, que no era una ni la otra. Ahí empieza también dentro de la escuela a cuestionarse por qué solamente geografía física y al comienzo. Esa era la pregunta que sí, es una pregunta que hasta no hace muy poco no la estábamos tratando de resolver nosotros, los modelos geográficos, pero aparece dentro de las destrezas geográficas la interpretación, la lectura gráfica, la exposición clara y cuidadosa. Se pedía que los chicos aprendieran a través de la geografía exposiciones claras y cuidadosas, y el método significativo. Digamos, esto es como unos gruesos muy importantes de la época de los 80. Y el gran giro, pienso yo, hay unos giros muy importantes en la configuración de la didáctica de la geografía. Pienso yo que se daban en América Latina unos grupos muy importantes en Argentina, en Chile y en Brasil en los años 80, que estaban bebiendo muchísimo de la maestra Pilar Bennihan. La ven aquí con su traje de honoris causa. Pilar Bennihan fue la gran maestra que desarrolló muchísimo la geografía, la didáctica de la geografía desde las corrientes del constructivismo. Es decir, la didáctica de la geografía no bebió de las didácticas críticas ni de la didáctica crítica, sino fundamentalmente bebió de las didácticas del constructivismo. Entonces, en ese ejercicio me parece importante que miremos que entran con mucha fuerza el tema de los conceptos para enseñar geografía, los conceptos previos de los alumnos, y sobre todo los conceptos de espacio y territorio. Los conceptos que también tenían que, además de pensarse que había conceptos previos, también había que fortalecer conceptos nuevos. Y en ese proceso de pensarse los conceptos previos y los conceptos que había que cimentar dentro de la enseñanza, apareció una cuarta fase, que era el desarrollo de una conciencia crítica y una actitud de responsabilidad social.
O sea, dentro de la didáctica de la geografía, que no pasa en todas las didácticas constructivistas, sí se hizo en una fase ulterior la pregunta y la intención por la conciencia crítica y la responsabilidad social. Entonces, estas corrientes tendrían siempre a tratar de distensionar las formulaciones conductistas con las humanistas. Entonces, yo pienso que esta fue una de las ideas más fuertes que le llegaron a la didáctica de la geografía, pero especialmente en los años 90, y ustedes observarán que buena parte de esta literatura didáctica tiene que ver con el desarrollo de los conceptos geográficos en la escuela. Aparece cómo se enseña el espacio social, cómo se enseña el territorio. Y de cada una de estas categorías ustedes van a encontrar toda la cantidad innumerable de trabajos. ¿Estamos bien con la pantalla? ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. Pregunto para no seguir adelante yo. Entonces, bueno, yo pienso que los estudios que más se trabajaron en su momento fueron los de espacio social, las categorías y de territorio. Se dinamizó mucho el concepto de lugar, y dentro del lugar fue fantástico todo lo que pasó con el lugar y la escuela, y pienso que se desdibujó un tanto la categoría paisaje y la categoría región. Y pienso yo que de la que menos se trabajó y de la que menos habló fue de la categoría región en este momento. Pilar Beneja participó de todos los procesos de renovación de los colectivos de maestros y desarrolló algo muy importante que también fue tradición para nosotros, y es que la didáctica de la geografía no podía configurarse sin que se trabajara fuertemente la formación de maestros. Entonces, la didáctica de la geografía tenía un fuerte calado con el desarrollo de los conceptos, con la formación de maestros y sobre todo con unas metódicas que tenían que ver, que venían del constructivismo, todas estas metódicas del aprendizaje significativo, los mapas, los ordenadores gráficos, el mapa conceptual, todo eso entró por esta vía. Entonces, la educación geográfica da un giro ya terminando los 90 muy interesante, que es la educación, la idea de la educación se va juntando con la idea de lo metodológico. Entonces aparece la enseñanza activa, la salida de campo ya no se hace solamente para verificar qué hay en el campo, sino para descubrir. Ojo con esto que estoy diciendo. Ya la salida de campo, muchos trabajos que se hicieron en esta época muy interesantes estaban llamando la atención, que no solamente se iba a campo a verificar lo que en clase se enseñaba solamente, o que el maestro mostrara en qué lugar están y por qué están. El ejercicio de la salida de campo en este momento tenía, según muchos de estos trabajos interesantes, debería desarrollarse el descubrimiento. Estamos entonces en un momento donde la psicología educativa entra con fuerza a la geografía, los modelos de aprendizaje y las teorías sobre los conceptos, los mapas mentales. Lo curricular entonces es fuerte también en este momento. La didáctica de la geografía comienza a hacer muchos trabajos curriculares de los que ustedes ven ahora. Ven muchos trabajos denominados didáctica de la geografía, pero que en cierta manera son trabajos de corte curricular, porque estamos mirando secuenciación de contenidos, qué, cuándo y cómo, cuándo evaluar. Bien, entonces aparecen temas gruesos en esta época, los temas de sostenibilidad ambiental, los temas de la formación ciudadana, la formación de derechos humanos, las competencias espaciales, desenvolverse hábilmente en el territorio, pero especialmente terminando los 90 aparecen dos categorías fantásticas. Una era la justicia, y la justicia espacial y la justicia territorial, que son categorías que de una u otra manera van dinamizando las corrientes críticas. Las destrezas y capacidades de este momento entonces tienen que ver con el manejo simbólico, la medición y valoración de los tamaños, la interpretación cartográfica. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, y es que vamos pasando de una época en que era muy importante que se hicieran los mapas, que el niño hiciera el mapa, que lo dibujara, que hiciera el mapa mudo y lo llenara, el famoso mapa mudo, pero hay un momento de estas didácticas cartográficas muy interesante donde se pide que fundamentalmente el niño sea un buen lector cartográfico. Porque claro que la experiencia de hacer el mapa era muy interesante, pero mucho más interesante era que el niño se supiera ubicar, localizar y que sobre todo fuera un buen lector cartográfico.
Entonces los temas emergentes son estos temas que yo trabajo ahora, que son unos temas que pienso yo que están entrando con fuerza, que se están configurando. Son temas que tienen que ver en este momento con una geografía, de mano de la geografía aplicada. Hay un trabajo de 2018, un trabajo muy interesante de los australianos que trabajan una especie de manual donde le piden a los maestros que por favor empiecen a trabajar la educación espacial para los niños, que puedan ellos trabajar temas de ordenamiento territorial, que hagan parte de temas de ordenamiento territorial y temas de planeación. De tal manera que entonces aparecen tareas muy importantes como que los niños sí tienen que ver y se les tiene que preguntar sobre el ordenamiento territorial. ¿Cómo que hacen parques donde están los niños todo el tiempo y al niño no se le pregunta si le gusta que el parque esté así? Hacen ejercicios interesantes donde le preguntan a los niños si quieren que el parque esté así y descubren que los niños sí quieren que los parques tengan árboles y se preguntan por qué quitan los árboles. No se han dado cuenta que esa idea de que haya columpios, que esa idea de que haya pasamanos, que esa idea es una idea en la que van borrando los árboles y se van encontrando trabajos donde los niños dicen, dejen los árboles porque yo me quiero bajar del columpio a jugar a las escondidas. Entonces, ese ejercicio se va volviendo tremendamente interesante y lo va haciendo la escuela, es producción de la escuela. Se va encontrando ahora muchos trabajos de esta naturaleza. Entonces, la geografía escolar de mano y la geografía aplicada. El mapa como ilustración y como recurso de aprendizaje tiene un viraje muy importante en estos últimos temas de frontera, y es el mapa que tiene que ver con toda la exploración de los sistemas de información geográficos en la escuela que no se han masificado del todo, muy a pesar de que los anglosajones hay estudios, revisé un estudio de hace menos de 2 años donde aún los alemanes dicen que todavía no se ha masificado como quisieran ellos esta estrategia en la escuela, aunque sigue siendo digamos, de mayor amplitud que en los años 90. Y sobre todo, se está trabajando muchísimo con todos los recursos que da la NASA. Eso es fundamental en muchas recomendaciones de la cartografía de ahora. Invitan al maestro y al niño a que se metan todos esos recursos que da la NASA, que mire cómo cambia la Tierra minuto a minuto, que observe cómo están allá afuera los que están observando la Tierra. En fin, es como se está dando un viraje interesante. Aparece en estos temas emergentes el cine, la literatura, la poesía, la acuarela y la música, fundamentales para la enseñanza de la geografía, la emoción, los sentimientos. Hay una nueva reconfiguración de lo que puede ser importante para el niño, que no solamente lo cognitivo, sino lo sensorial y lo emocional. Y los trabajos de campo van cambiando a temas que yo voy encontrando, como por ejemplo el tema de los itinerarios. Entonces no es lo mismo una salida de campo escolar a un itinerario. El itinerario son recorridos. En la salida de campo hay exploración, hay vivencia, hay otro tipo de trabajo. Esto está aún como por desarrollarse, y encontré ya como que voy finalizando un ejercicio muy interesante, estas nuevas cartografías, de esta cartografía, un trabajo de unos colegas brasileños que nos están mostrando entonces que la cartografía tiene representaciones cartográficas, y a la cartografía escolar ya le ingresó los mapas mentales, hay mayor libertad para las representaciones, hay procesos de construcción colectiva porque son los mapas, la cartografía social también entró a la escuela y está al lado del rigor de las representaciones y los símbolos cartográficos. El estudio de la construcción del mapa y de la lectura del mapa, sino también es un constructor consciente del mapa. Entonces, mire toda esa evolución tan interesante. Hoy, para cerrar, entonces, acuérdense que yo inicié con la pregunta de 1850, de la pregunta de los manuales del catecismo. Y hoy entonces las preguntas por las que andan la didáctica de la geografía tienen toda una nueva dimensión. Este es un trabajo de Jesús Granados Sánchez de 2017 que se llama La formulación de buenas preguntas en didáctica de la geografía. Y entonces él dice, bueno, hay diferentes niveles de pregunta que hay que hacerle a los estudiantes.
hay unos niveles, hay un primer nivel que tiene que ver con preguntas de tipo cognitivo, hay un segundo nivel que son preguntas para evaluar y crear, donde se demuestra, hay preguntas, pero fundamentalmente hay preguntas de metacognición y hay que enseñar a hacer preguntas. Yo creo que el gran trabajo esencial en este momento de la geografía es cómo logramos que el estudiante no conteste las preguntas del maestro ni del texto, sino que el estudiante tenga la magnífica habilidad de hacerse las preguntas, y las preguntas que tienen que ver con el medio en el que está, en las preguntas de transformación espacial y territorial. Seguramente hay unos temas gruesos también que están detrás de estas preguntas que tienen que ver con los problemas relevantes de los estudiantes. Entonces, en este momento, de esa geografía constructivista de aprendizaje significativo, estamos pasando y se está presentando unos trabajos sumamente interesantes sobre problemas sociales relevantes dentro de la geografía escolar. Y es como los niños pueden interpretar los problemas del mundo de hoy en diferentes escalas, la escala mundo, la mesoescala y la escala local, cómo conecta problemas que son de él, que los está sintiendo en las diferentes escalas, y sobre todo hay un interés muy grande para que los estudiantes desde el mundo escolar tengan elementos fundamentales para poder hacer transformaciones sociales. Que el chico y el joven, cuando termine sus estudios de geografía, tenga claro que estamos en un mundo complejo en transformación y que necesita de su colaboración, de su empatía, y finalmente que es ese mundo que necesita de lo que él, como estudiante futuro en cualquiera de las profesiones que vaya a desarrollar, puede ser parte de la transformación. Entonces yo dejaría aquí esta presentación para poder tener la charla que me corresponde. Muchas gracias.